Buenas tardes. Nuevamente ya estamos con todos. Muchas gracias por haber esperado. En virtud del tiempo y como ya es costumbre de la SPE, vamos a dar inicio a la charla el día de hoy. Previo a esto, me gustaría comentarles algunas noticias de la Ecuador, de la SPE Ecuador Section. Nosotros estamos en pleno proceso de elecciones con un cronograma ya establecido. El 10 de febrero es la fecha límite para el registro de las candidaturas y del 10 al 18 de febrero la presentación del plan de trabajo para finalmente el 24 de febrero del 2022, el próximo mes, hacer la elección virtual y el anuncio de los resultados de la directiva de la SPE Ecuador 2022-2024. Les recuerdo que los requisitos para postularse es obviamente el primero, que cada candidato debe ser miembro activo de la SPE. Cada candidato deberá presentar su hoja de vida resumida en dos párrafos, donde también especifique las actividades de voluntariado en las que haya participado, y esta información deberá ser enviada al correo de fernandolucero@speecuador.org. Y finalmente, la lista conformada debe presentar su plan de trabajo y un resumen ejecutivo del plan en una sola cuartilla. Bueno. Estos son los anuncios, les invitamos a todos a que puedan participar. Vamos más de 25 años sirviéndole al país, somos la sociedad con mayor cantidad de miembros a nivel mundial. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar con el webinar los humedales construidos para el tratamiento de aguas y lodos residuales. En primer lugar, me gustaría presentar a la ingeniera Master of Science Gina Viteri Loor del grupo Cavite, quien nos va a hablar, como les mencionaba, de la experiencia que han tenido en los proyectos de humedales construidos. La ingeniera Gina tiene varios años ya trabajando en actividades tanto de supervisión y ejecución de obras civiles, consultoría de proyectos, de tratamientos de aguas residuales, en saneamiento ambiental, estudios de impacto ambiental y consultoría en gestión ambiental. Pero bueno, ¿de qué se trata el día de hoy, el webinar? Los humedales construidos son una tecnología para el tratamiento de aguas y lodos residuales robusta y altamente efectiva, diseñada para emular los fenómenos naturales de depuración que ocurren en la naturaleza, sin demanda de energía convencional ni uso de sustancias químicas o biológicas. Facilitan la descentralización de los sistemas, el manejo integrado de los recursos, la aplicación de principios de economía circular y de adaptabilidad al cambio climático. Fortalecen además la aceptabilidad y responsabilidad social y satisfacen el concepto de desarrollo sostenible de una manera más económica, respetuosa con el medio ambiente y energéticamente eficiente. Es un tema extremadamente interesante justamente ahora que estamos pasando por un momento donde la economía circular y el medio ambiente tienen que ser prioridad uno, no solo para las empresas, sino para cada persona. Así que bueno, vamos a arrancar con un video, vamos a arrancar con un video y posteriormente la ponencia de la ingeniera Gina. Gracias por estar con nosotros.
muy amable. Gracias, Manuel. Como les habíamos comentado, este tipo de tecnología, si bien no ha sido ya aplicada en la industria petrolera directamente, pero sí sí aplicada en varios otros lugares con resultados totalmente eficientes. Entonces, procedamos, Gina, a compartir, por favor, tu presentación. Gracias. Buenas tardes, Fernando. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a hablar un poquito sobre los humedales construidos que sirven para descontaminar las aguas y poder descargarlas de la manera más segura al medio ambiente. Entonces, gracias a SPE especialmente, por supuesto, y comencemos. Voy a compartir el inicio de la presentación. Gracias, Gina. Ahora está. Estamos ya, Gina. Podemos pasar, por favor. Bueno, el tema, como les decía, son los sistemas de tratamientos de agua. Hablemos un poquito de los humedales naturales a los humedales construidos. Las áreas húmedas naturales son zonas en las cuales el terreno mantiene condiciones saturadas, sustentando un denso crecimiento de plantas vasculares que albergan a una gran comunidad microbiana que junto con procesos físicos químicos realizan la autodepuración o descontaminación de las aguas. Sigamos. Los humedales construidos, ¿qué son? Son un sistema para el tratamiento de aguas residuales proyectado y construido para reproducir en un ambiente controlado los procesos de autodepuración que ocurren en la naturaleza. Siguiente, por favor. Ya. Los humedales construidos, ¿dónde nace esta tecnología? Esta tecnología ya está bastante establecida y realmente nació allá por los años 50 en Alemania con una doctora bióloga investigadora cuyo nombre fue Kate Seidel. Se necesitaron alrededor de 20 años de estudios para en 1974 realmente arribar al primer sistema de tratamientos y se lo hizo a través de un sistema para lodo. Sigamos, por favor. Veamos el esquema del proceso de un sistema de tratamiento. Un sistema de tratamiento es un proceso como cualquier otro dentro de una industria o instalación cualquiera, ¿no? Tenemos la materia prima que en este caso para nosotros la llamamos afluente o agua cruda, ingresa al sistema, atraviesa o pasa por el proceso respectivo y tenemos el efluente o el agua tratada. En este proceso se generan algunos subproductos de los cuales el principal es la generación de lodos. Entonces, estos lodos en las plantas de tratamiento también requieren ser acondicionados antes de ser dispuestos de manera definitiva. Entonces, los lodos igualmente pasan a través de un proceso de tratamiento, salen los lodos depurados y en este proceso hay los lixiviados o percolados, que es la parte líquida de los lodos que deben ser tratados dentro del sistema principal. Sigamos, composición general de los aspectos general de las aguas residuales. De manera general, un poco para tener una idea de qué estamos hablando, el agua residual está formada para la parte básicamente de usos de habitaciones, ¿no? Tenemos una parte orgánica que incluye compuestos tales como proteínas, urea, aminoácidos, aminas en un 40%, tenemos compuestos no nitrogenados como grasas y jabones en un 10%, carbohidratos en un 50% y trazas de diversos compuestos igual que patógenos. Seguimos, por favor. Objetivos del tratamiento. Por favor, de uno en uno yo los voy leyendo y usted me va pasando. Entre ellos destacamos la prevención de la salud pública, la protección de los cuerpos receptores, la descontaminación de fuentes de aguas superficiales y subterráneas, la protección de inversiones e inclusión de valor agregado, clasificación de gestión y productos para la imagen corporativa, aplicación de medidas de adaptación al cambio climático, aplicación de principios de economía circular y cumplimiento de leyes y reglamentos. La siguiente, por favor. La necesidad de tener sistemas sustentables. ¿Por qué? Hablemos un poquito de las dificultades usuales que tienen los sistemas de tratamientos que están en operación actualmente. Generalmente se refieren a descargas que no cumplen con la normativa ambiental. Seguimos, por favor. Dificultades en la operación de los sistemas por su complejidad.
tratamiento inadecuado de lodo por manejo completo de los sistemas, eventual abandono del sistema por dificultades operativas y demanda importante de recursos para la operación y mantenimiento, conflictos con el entorno social por emisión de malos olores. Esto es un poco el escenario actual, el cual la propuesta es cambiarlo con nuevos lineamientos, ¿no? Y en este sentido es necesario hacer una selección de tecnologías de tratamiento de acuerdo con cada proceso para garantizar su correcta aplicación y operación. Optar por sistemas sostenibles que integren de mejor manera los aspectos financieros, técnicos y socioambientales, privilegiando la facilidad de operación y mantenimiento de los sistemas, la reducción de costos de inversión y de operación y la sustentabilidad ambiental. Siguiente, por favor. Ya. Aquí entramos un poquito en cuáles son los principales sistemas que disponemos o que se utilizan para el tratamiento de las aguas residuales. Por un lado tenemos los sistemas convencionales, que también se los conoce como sistemas mecanizados en la lámina del lado izquierdo, y el sistema natural, como ustedes pueden ver en la parte derecha, el de la parte izquierda es la planta de tratamiento existente en la ciudad de Ibarra, construida tal como se ve, y la de la derecha son unos pantanos o humedales construidos en la ciudad de Guayaquil para tratar alrededor de 50.000 habitantes en este momento en una primera etapa, y como pueden ver la integración al paisaje y cómo luce un sistema convencional. Siguiente, por favor. Los sistemas convencionales que mayor uso tienen son los lechos bacterianos, discos biológicos, lodos activados, biofiltración acelerada. Seguimos, tratamiento natural, es la infiltración, percolación sobre arena, los humedales construidos, lagunas naturales, lagunas aireadas. Ya. Tanto el tratamiento convencional como el natural pueden aplicarse de manera conjunta y complementaria o de manera independiente en el caso de los humedales construidos. Siguiente, por favor. Ya. Aquí tenemos una clasificación de los humedales construidos. Primero tenemos humedal de flujo superficial. Siguiente, humedal de flujo subsuperficial. Humedal flotante. Y veamos un poquito, no pasemos la lámina todavía. En el humedal de flujo superficial, ustedes pueden ver que las aguas están expuestas al ambiente, ¿sí? Están en contacto con la atmósfera. En el caso de los humedales de flujo subsuperficial, el agua está bajo la superficie del terreno, usted puede caminar sobre estas áreas, y en el caso de los humedales en flotación, la última foto es del estero salado en Guayaquil, me parece. Asimismo, es un tipo específico de plantas que se siembran en un soporte determinado. Hay muchos de estos sistemas que generalmente tienen patente y son costosos de implementar por ello, pero que pueden adaptarse de manera adecuada. La siguiente lámina, por favor. Un poco lo que decíamos, ¿no? Los sistemas de flujo superficial, los de flujo subsuperficial y los flotantes. Vamos desplegando, por favor, ¿no? Los de flujo superficial pueden ser sembrados con diferentes tipos de plantas que les dan ciertas características y son emergentes, sumergidas o flotantes. Igual en las plantas flotantes pueden ser aquellas que están enraizadas o aquellas que flotan libremente. Y en los humedales de flujo vertical se pueden apreciar que tenemos modalidades de flujo descendente, ascendente y flujo lateral. Siguiente, por favor. Descripción de los humedales construidos para el tratamiento de aguas residuales. Este es un tratamiento biológico en el cual las plantas que se desarrollan en un medio filtrante saturado tienen una función clave en la remoción de los contaminantes junto con la acción directa de las bacterias que colonizan raíces y rizomas. ¿Ya? Aquí tenemos un esquema simple, muy simple del tratamiento. ¿En qué consiste? ¿No? Primero tenemos un tanque de retención que puede ser una fosa séptica donde se depositan los sólidos gruesos y grasas, y pasamos generalmente a 2 unidades de humedales. Se hacen 2 por cuestiones de operación. ¿Ya? Habíamos hablado de que también se generan nodos dentro del proceso, pero este es un sistema cerrado que prevé la implementación de un tercer humedal específicamente para el tratamiento de lodos. Siguiente, por favor.
Aquí tenemos un corte para visualizar un poco en qué consiste el humedal de flujo vertical, que es un poco el que estamos o el que hemos venido privilegiando que es uno de los que en menores áreas demanda y mayor eficiencia presenta. La siguiente, por favor. Aquí de manera rápida, un poco cómo se construye una piscina sencilla que se impermeabiliza de manera sintética o natural. Se arma el filtro con materiales pétreos de acuerdo al diseño. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos cómo queda terminado el filtro, que luego es sembrado y tiene la apariencia que ustedes ven en la foto del lado derecho. Siguiente, por favor. Componentes de los humedales construidos de flujo subsuperficial. ¿Cuáles son los principales componentes? Las plantas, el sustrato de soporte, que generalmente es el material pétreo, y los microorganismos que colonizan todo este sistema. El agua que entra al sistema pasa previamente por una sedimentación, como lo habíamos comentado, que era la fosa séptica, tanque Injo o un simple sedimentador. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la función de las plantas y qué características deben tener? Estas son plantas macrofitas acuáticas que, manejadas adecuadamente, su poder de proliferación, su capacidad de absorción y nutrientes y bioacumulación de otros compuestos del agua la convierten en una herramienta muy útil para el tratamiento de las aguas residuales. Las macrofitas deben cumplir ciertas características como alta productividad, alta eficiencia en la remoción de nutrientes y contaminantes, alta predominancia bajo condiciones naturales adversas y de fácil cosecha. La siguiente, por favor. El sustrato. El sustrato en los humedales, al sustrato, como decían que era el material pétreo, se adhiere la biopelícula, que es responsable en gran medida de los procesos de depuración. Muchas transformaciones químicas y biológicas tienen lugar dentro del sustrato y además proporciona almacenamiento para muchos contaminantes. Siguiente, por favor. ¿Qué clase de aguas y lodos residuales podemos tratar en los humedales? Aguas que provienen de áreas rurales o urbanas, de campamentos temporales o permanentes, de sectores industriales, agroindustriales y mineros, aguas de escurrimiento urbano, lixiviados provenientes de rellenos sanitarios municipales, lodos de depuradoras semidigeridos. Siguiente, por favor. ¿Ya? El agua tratada. Una vez que el agua ha pasado por el sistema, tenemos el agua tratada con estas características en la que se ha reducido. DBO5 es un parámetro que indica el nivel de contaminación de las aguas. Los sólidos suspendidos, estos dos parámetros se remueven en un 80%, nitrógeno y fósforo total entre el 60 y 90%, y otro parámetro importante que son los coliformes, se reducen en 99,99%. En el caso de los coliformes siempre queda un margen que debe ser analizado de manera específica en cada caso para su completa remoción. El agua tratada es de excelente calidad, incolora y sin presencia de olor. ¿Qué usos podemos darle a esta agua? Infiltrarla en el suelo, descargarla en cualquier cuerpo receptor, reuso para lavado de áreas de trabajo, riego, piscicultura y otras actividades que no estén directamente relacionadas con el consumo humano. Siguiente, por favor. La característica de los humedales construidos de flujo subsuperficial vertical. No requieren de uso de químicos, de uso de bacterias, equipos electromecánicos ni energía convencional. La vamos pasando, por favor, ¿sí? Estimada Gina, disculpa que te moleste un momentito. Me estaban pidiendo que si podemos hacerlo un poquito más lenta la presentación, porque algunos están muy interesados en ir mirando de a poco y generando las preguntas para el final. Así que si te puedo molestar con que bajarle un No hay poquito la problema. velocidad a la presentación. Gracias, Gina. Gracias a ti. Bueno, veíamos cuáles eran las principales características. No generan olores ni ruidos. Se pueden construir aledaños a viviendas, escuelas, campamentos, por estas características de que no tienes el problema de los olores, los ruidos y los mosquitos. Seguimos. Permiten el cumplimiento de la normativa ambiental. Requieren un área de 1 o 2 metros cuadrados por habitante equivalente. El sistema integra la gestión de lodos de los tanques de sedimentación, como habíamos comentado, haciendo de esto que no existan subproductos a tratar fuera del sistema. Seguimos.
costos de construcción menores que los sistemas convencionales y costos muy, muy, muy bajos realmente de operación y mantenimiento, ¿sí? Eso es muy simple. Prácticamente se necesitan jardineros dependiendo del tamaño de las áreas y nada más. Siguiente, por favor. Gran versatilidad para su implantación, ajustándose a las variadas condiciones de los sitios disponibles. Estos sistemas pueden ser cuadrados, redondos o rectangulares, cualquier tipo de configuración dependiendo del área disponible que se tenga para el sistema. Menor huella ecológica y del carbono que otras soluciones. Bueno, lo primero que podemos decir sin discusión es que como no demandan energía, de hecho nuestra huella ecológica disminuye. Se integran al entorno natural o construido, integración paisajística y valor estético, creación de hábitat y nos permiten hacer actividades de educación ambiental y recreación pasiva. Siguiente, por favor. Limitaciones de los humedales construidos. Bueno, hemos visto muchas ventajas, pero también tenemos ciertas situaciones que debemos considerar, como que requieren mayores áreas para su implantación que cualquier sistema convencional, definitivamente. No soportan permanecer periodos largos sin humedad, las plantas no soportan aquello, y pueden ser afectados por toxicidad de algunos compuestos, sobre todo por los plaguicidas. Siguiente, por favor. Bueno, un poco analizamos cuáles son las características del sistema convencional versus los humedales construidos. Ya hemos hablado un poco de esto y definimos algunos aspectos adicionales. Las instalaciones mecánicas en el sistema convencional se requieren y en los humedales construidos no. Demanda de energía alta en un convencional, baja o ninguna en los humedales. Uso de materiales no renovables es alto en los sistemas convencionales y demanda el uso de fuentes más limpias en el caso de los humedales construidos. Los costos de construcción altos en los convencionales, medianos en los humedales, los costos de operación altos y muy bajos en los humedales. Tenemos el monitoreo para la operación. El monitoreo en los sistemas convencionales es continuo y demanda de recursos permanentes, laboratorios, uso de sustancias, etcétera, etcétera. En los humedales construidos, este monitoreo realmente es periódico, ¿no? Y se refiere básicamente a la calidad de agua del afluente y del efluente, no para el proceso específicamente. Vida útil, alrededor de 30 años es lo que generalmente suele estar en vigencia un sistema convencional, y un humedal, si usted le da los mínimos, la mínima operación durante muchos años puede tener cualquier número estará bien. Uso de materiales e insumos locales, alto en el locales. En el convencional es muy bajo los materiales que se utilizan para los sistemas y en los construidos es lo contrario. La apariencia es poco atractiva de un sistema convencional, es una estructura de cemento y de otros materiales, mientras que en los humedales, como ustedes pudieron apreciar, es básicamente un paisaje, ¿no? Requerimientos, responsabilidad social baja para los convencionales y alta para los humedales construidos. Hábitat para la biodiversidad, en un convencional esto no es posible y en un humedal se facilita esta situación. Siguiente, por favor. Los humedales construidos y la responsabilidad social corporativa. Dice, la característica de los sistemas de tratamiento mediante humedales construidos abre una perspectiva desde las empresas hacia su relación con el entorno y con manejar nuevos desafíos y paradigmas en los aspectos económicos, financieros, técnicos y socioambientales. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el gráfico, ¿no? En este gráfico un poco ¿qué nos quiere decir? Tenemos el eje, tenemos a la empresa que a través de sus estrategias y de un enfoque social y ambiental puede contar con todas estas herramientas que vemos en los círculos externos para poder llevar a cabo nuevos enfoques, nuevos desafíos, nuevos logros, ¿no? O nuevos logros frente a los desafíos actuales. Por ejemplo, tenemos de manejar menores costos financieros y económicos, de aplicar los principios de economía circular, de coadyuvar al consumo de insumos nacionales, de alta resiliencia en las soluciones que se dan,
de apoyar en el problema del cambio climático, de generar servicios ambientales y hablar de las ventajas que tiene una solución basada en la naturaleza y lo que todo esto generan, pues, situaciones o proyectos con alta sostenibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí hemos hablado de manera general y un poco enfocado a lo que son las aguas de origen de uso para instalaciones humanas, y ahorita un poco enfocamos lo que es la parte de los tratamientos para la industria petrolera. En la industria del petróleo y del gas, la gestión del agua representa un gran desafío para el manejo de los impactos adversos hacia el medio ambiente. El agua que se produce durante la exploración, producción de petróleo y gas representa uno de los flujos de desechos industriales importantes en el mundo, que en Ecuador la normativa exige su inyección como medio de disposición final. Siguiente, seguimos, ¿no? En general, en los diferentes procesos de producción de la industria petrolera, como en labores de mantenimiento, las aguas se caracterizan por su contenido importante de hidrocarburos residuales. Para su tratamiento se han desarrollado diversas tecnologías mecánicas químicas, incluida filtración de membrana, tecnologías térmicas, filtros aireados, flotación, electrocoagulación, electrodiálisis, entre otros sistemas que ustedes probablemente conocen. La principal desventaja de estos métodos es el alto costo operativo y de mantenimiento, porque están ligados a un consumo importante de energía y a la presencia de fallas mecánicas frecuentes que pueden afectar su desempeño. Siguiente, por favor. De lo expuesto, resulta interesante la posibilidad de contar con sistemas con menores demandas de costos de mantenimiento y de consumo de energía. Se ha mencionado que los humedales construidos tienen la ventaja de disminuir significativamente los costos de capital y de operación en comparación con los correspondientes sistemas mecánicos. Seguimos. Actualmente existen pocos sistemas de humedales en instalaciones como refinerías, petróleos y gas, campos y estaciones de bombeo, y los que existen se han desarrollado principalmente en los Estados Unidos, en Sudán y en China. Hay otros países también, en Colombia también tienen una experiencia interesante y en algunos otros lugares adicionalmente. Los sistemas de tratamientos referidos contemplan una primera fase de infraestructura convencional y una fase posterior de humedales como tratamiento secundario o de pulimento. Estos procesos de tratamiento pueden incluir la recuperación del aceite residual presente en el agua. Seguimos. Estas experiencias evidencian que los humedales brindan un excelente pulido del agua que ya tiene un tratamiento previo, alcanzando una eliminación completa del aceite en el vertido final. Esto se logra pues a través de los humedales, complementándolo con la recuperación del aceite en el proceso de los humedales. Se ha encontrado que esta alta remoción de hidrocarburos se relaciona con la presencia de que en la rizósfera hay una gran cantidad de bacterias degradadoras de hidrocarburos. Las experiencias en estos países indican que los humedales construidos pueden proporcionar realmente una solución eficaz, económica y ecológica para el tratamiento de aguas contaminadas tanto con hidrocarburos de petróleo como con aditivos y fenoles. Por la importancia del sector petrolero, nosotros consideramos que sería muy interesante implementar un proyecto piloto que facilite la toma de decisiones en cuanto a contar con sistemas sostenibles que integren, como habíamos comentado, de manera más simple, más sencilla, los aspectos financieros, técnicos y ambientales en la depuración de los efluentes de sus procesos. Siguiente, por favor. Comentamos un poquito los productos y servicios que Cavite ofrece. En general es la implementación del humedal como tal, que incluye su diseño y construcción, y luego en la fase de operación y mantenimiento la oferta contempla dos modalidades, que es realizar la operación y mantenimiento total del sistema de humedales por periodos definidos con el cliente o proporcionar supervisión a través de visitas periódicas. Siguiente, por favor. Bueno, en esto ha consistido la presentación y les agradezco mucho por su atención. Muy gentiles. Muchas gracias, Gina. Excelente, excelente. Tenemos ya algunas preguntas. Vamos a dar paso a las preguntas. La primera, Gabriel Ortiz nos dice,
¿Cuánto tiempo de retención? Volúmenes a tratar, áreas y profundidad. ¿Cómo se va a trabajar las aguas industriales de formación, por ejemplo, de los campos petroleros? ¿Cuántas hectáreas por volumen se tratarían? Bueno, es una sola persona, pero con varias preguntas. No sé si la puedas, si quieres, la voy repitiendo de uno o si, de uno por uno, o si gustas, las puedes responder en general. Ya, veamos un poquito ya. Sí, requieren áreas. La parte para las aguas que son usuales, que no son del sector industrial, nosotros hablamos de 1 o 2 metros cuadrados, para servir cualquier número de habitantes. Son sistemas que se trabajan de manera modular. Entonces tú puedes tener desde una habitación independiente hasta N habitantes, como en el caso de Guayaquil, los sistemas fueron diseñados para 100.000 habitantes. Es una parte de lo que significan las áreas de urbanizaciones. Para la parte petrolera, bueno, hasta lo que se conoce primero, la cantidad de agua que se genera en el sector petrolero, ya difiere mucho, ¿verdad? Por la cantidad de agua que se genera tanto en la parte de lo que es la explotación y luego ya los procesos, difieren en cantidad y calidad. ¿Ya? Por eso, cada situación es específica, porque dependiendo de la cantidad y la concentración en que se encuentran las sustancias, depende el tipo la cantidad de humedales que tú puedes proporcionar. De hecho, son áreas importantes, muy, muy importantes. Pero para establecer los humedales o para establecer las áreas requeridas, dependen de estos dos parámetros que te menciono, que además establecen el tipo de sistema previo que se necesita, porque si tienes un agua extremadamente ácida o con alcalinidades muy fuertes, habrá que previamente acondicionarlas para que entren a los humedales. ¿Ya? Eh, sí, hay la experiencia que te comentaba en Colombia, por ejemplo, ellos son áreas muy, muy importantes, ¿no? Para alrededor de para una producción más o menos tienen como 120 lechos de 33 metros por 60 metros, que te da un área de 100, para tratar 100.000 metros cúbicos por día, ¿no? Entonces, cualquier valor que yo te diga va a estar un poco fuera de realidad, porque con esta variabilidad de consumos y calidades de agua no es muy simple tener un parámetro fijo. Es una Excelente. cosa, ¿sí? Ya. Sí, excelente, excelente. Está clara la respuesta. Yo tenía, antes de continuar con las preguntas, tenía otra pregunta yo de mi parte. ¿Qué parámetros estás midiendo a la salida? Bueno, está normado por el Ministerio del Ambiente. ¿Qué parámetros a la salida, cada cuánto inspecciones, en tu experiencia y en los humedales que has construido, no en la industria petrolera, sino en las áreas urbanas o rurales donde has hecho estos trabajos? Sí, bueno, para las aguas urbanas los principales parámetros que se monitorean son el pH, la DBO, que es la demanda biológica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los sólidos totales, los sólidos suspendidos, hablamos de coliformes totales, coliformes fecales, ¿ya? Son los principales. Periódicamente lo puedes hacer, la norma te exige cada 6 meses, ¿verdad? Que tú tienes que presentar este tipo de análisis, ¿no? Esa es la manera, los periodos en los que se suelen ejecutar estos monitoreos, ¿no? Gracias, Gina, excelente. Otra pregunta tengo de José Luis. ¿Qué plantas productivas se pueden utilizar? ¿Algún tipo de residuo al que no se puede exponer un humedal? El humedal no se puede exponer, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque como que entiendo dos situaciones ahí. Sí, está puesta en dos preguntas. Me dice, ¿qué plantas productivas se podrían utilizar? Y la otra es, ¿algún tipo de residuo al que no se puede exponer un humedal? Ya. ¿Qué plantas productivas? Bueno, de manera simple, por ejemplo, tenemos los pastos, ¿no? Y esas plantas tú las puedes utilizar para alimentar ganado, por ejemplo. ¿Ya? Y en el otro caso, ¿qué tipo de residuos no se pueden? Los que tengan plaguicidas en cantidades importantes.
con los otros tipos de sustancias contaminantes. Como te comentaba, existen experiencias importantes y ya muy probadas en el sector minero con metales pesados, con fenoles, la industria textil, todo lo que es agroindustria, y bueno, un sinnúmero más de este tipo de farmacéuticas igualmente, ¿no? Entonces, solamente aquellos que te van a matar la planta, como los plaguicidas, son los que definitivamente están prohibidos. Excelente, Gina, muchísimas gracias. Y tenemos una pregunta, dos preguntas de Andrés, que nos dice, bueno, primero, agradece mucho por la información, muy clara la información en la presentación, y tenía dos consultas. ¿Qué tiempo de vida útil se puede tener para un humedal? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de tratamiento se debe dar a los suelos utilizados como humedales para dar otro tipo de uso al terreno donde esté ubicado? Ya. En el primer caso, la vida útil, un poco comenté yo, o sea, si tú le das un mínimo mantenimiento al humedal, que significa que no le ingresen sólidos en exceso, o sea, si tú haces una limpieza periódica del pretratamiento, que no ingresen sólidos y vayan a taponar el filtro, ¿ya? Como situación básica para los que tienen sustrato. Y la segunda cuestión es que mantengas las plantas de manera adecuada y no dejes que se llene el sistema de plantas invasoras. Si tú haces esas dos cosas mínimas, tu humedal puede durar 30, 40 o 50 años porque el material está ahí, ¿sí? Hay un proceso continuo de consumo de la materia que ingresa a través de las bacterias y entonces tu sistema puede funcionar sin ningún problema. Excelente. La segunda pregunta se refería Te a... decía que qué tipo de tratamiento se debería dar a los suelos utilizados como humedales si en el caso de que ya quisieras dar otro tipo de uso al terreno donde esté ubicado. Ya, ok. En el caso de los sistemas de flujo subsuperficial, que son los que tienen el sustrato, ¿verdad? Tú ahí lo único que haces es sacar el sustrato, como tienes una base impermeabilizada, tu suelo queda sin ningún problema. ¿Ya? En el caso de los humedales que no tienen que no tienen sustratos, mucha de la materia orgánica se va depositando en el suelo. Entonces siempre vas a tener una cantidad mínima o establecida de materia orgánica. Si tú quieres utilizar eso para una cuestión de construcción, por decirlo así, tendrías que hacer labores simples de cambio de sustrato, nada más. Excelente, excelente, muy clara la respuesta. Bueno, mi estimada Gina, por el momento no tenemos más consultas. Sin embargo, yo quiero agradecerte a nombre de la SP Ecuador. Ha sido muy interesante tu intervención. Yo considero, tal cual como lo pusiste en las conclusiones, que es un buen momento para que la industria también, la industria petrolera empiece a explorar este tipo de soluciones que finalmente son completamente amigables con el medio ambiente, y tal como lo pusiste en el cuadro, inclusive los costos van de menor escala frente a a la tecnología tradicional o convencional. Así que nada, agradecerte y bueno, recordarles a todos, estamos recibiendo las renovaciones de sus membresías, así como también estamos invitando a nuevas personas. La sociedad de ingenieros es abierta para todos, así que bienvenidos todos los que quieran ser parte de la sociedad con mayor número de miembros en el mundo. Así que muchísimas gracias nuevamente, Gina. Gracias a ti particularmente y por supuesto a la Sociedad de Petróleos del Ecuador. Y bueno, muy gentiles y gracias por la atención de todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a todos.